La tercera copa era la copa de la redención. Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Éxodo 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces, redención significa redención, o restaurar también puede ser la palabra, es volver algo a su diseño original. Entonces, cuando una persona está fuera del pacto de Dios, lo pierde todo. Así como cuando Adán pecó, lo perdió todo. La obra de Jesucristo, que es el segundo Adán, fue para redimir todo lo que el primer Adán había perdido. Es restaurado en Cristo Jesús. En otras palabras, habíamos perdido nuestra conexión con Dios vertical. La redención vuelve a restaurar ese diseño original, y todo lo que habíamos perdido, los dominios, los reinos, las coronas que Dios había dado al principio, todo lo que se había perdido, Jesús los vuelve a redimir y a restaurar otra vez. O sea, nos vuelve a poner en el diseño original de Dios. Pero fíjense que en la Biblia, en el Éxodo, cada vez que Dios va a redimir, Dios dice que va a extender su brazo extendido, que es el poder de Dios, y juicios grandes. Significa que cada vez que vemos a alguien que está enfermo, cualquier tipo de enfermedad, cuando ustedes ven que Dios, Jesús, empieza a levantar a los paralíticos, empieza a darle vista a los ciegos, a los sordos, audición, a los que estaban mudos, dice que la lengua se les desata y empiezan a hablar y a cantar y a glorificar a Dios. A los que estaban leprosos eran sanados. A los que estaban muertos los resucitaba. Eso es redimir y restaurar. O sea, es volver a la persona a su diseño original. Pero eso es algo que Dios hace por causa de su pacto. En otras palabras, cuando la persona no está en el pacto, vive en las consecuencias del pecado y la destrucción que causa el pecado. Pero cuando Dios empieza a redimir y a restaurar, por ejemplo, una persona dice, yo creo que Dios sea mi Señor y mi Salvador. Entonces Dios dice, esta persona quiere ser introducida en el pacto. Entonces, como esa persona es introducida al pacto, ese pacto incluye redención y restauración física en el alma y en el espíritu. Entonces, en un pacto eran dos personas, como les dije al principio, dos personas iban a hacer un pacto. Recuérdense que un pacto siempre llevaba un sacrificio, un animal. Entonces, la finalidad del pacto era que dos personas que estaban separadas se unieran como si fueran una sola persona. ¿Se acuerdan como Jonatán y David? Dice que Jonatán hace un pacto con David. Dice que Jonatán le empieza a dar todas sus cosas a David, su armadura, su espada. Después dice que David sale a la batalla. Y la fama de David que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces ellos eran íntimamente amigos, pero eran amigos de pacto. Entonces uno ayudaba al otro. Más adelante vemos que después que Jonatán muere, un hijo de Jonatán quedó a lo lejos, que era Mefiboset. Cuando David es puesto como rey, él empieza a preguntar, ¿quedó por aquí algún pariente de Jonatán? Y dice, no, ahí hay uno que se llama Mefiboset, que fue el que cayó y quedó paralítico. Y dice que lo fueron a traer de donde estaba. Y dice que lo sentaron a la mesa del rey. ¿Por qué David hizo esto? Porque como David había hecho un pacto con Jonatán, parte de ese pacto incluía misericordia hacia sus hijos y hacia sus herencias. Entonces, como David era un hombre de pacto, entonces ahí estaba la respuesta. Entonces, cuando nosotros entramos en el pacto que Dios hizo, Dios va a empezar a redimirte. Dios va a empezar a santificarte, a consagrarte, a rescatarte, a salvar, a redimir. Porque Él quiere que tú seas su pueblo y Él sea su Dios, para que Dios se una a ti. O sea, Dios quiere unirse con nosotros en amor eterno. Pero
aunque Dios nos ama, la única forma en la que Dios se puede unir a nosotros es que ustedes decidan voluntariamente entrar en el pacto. Dios ya hizo el pacto por medio de Jesucristo. Él lo que está esperando es que tú decidas unirte a Él, corresponder a su amor. Dice, no es que nosotros comenzamos a amar a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces Dios siempre comienza el pacto. Ese pacto es incluido dentro de su amor y tú solamente tienes que corresponder. Entonces fíjense que estas 4 copas, cada vez que ustedes van a hacer la cena del Señor, por eso que muchas veces algunas personas son sanadas cuando toman la cena del Señor, porque la cena del Señor es una de estas copas. Perdón, son estas 3 copas, las 3 primeras. Santificar. Entonces cada vez que venimos a tomar la cena del Señor, somos santificados, consagrados. Dios empieza a rescatar, a salvarnos, empieza a redimirnos, o sea, a redimir, restaurar. Recuérdense que la palabra aquí salvar también incluye sanidad. Entonces cuando decimos Yeshua es igual a salvar, Yeshua también significa victoria, Yeshua también significa sanar. Entonces cada vez que participamos de la cena del Señor, Dios nos empieza a sanar, a restaurar. Pero si no participan de la cena del Señor, no pueden participar de las promesas de ese pacto. ¿Ven? Entonces cuando Jesús vino a la tierra en sus 3 años de ministerio, ¿cuál fue el ministerio de Jesús? Hacer un nuevo pacto. Eso es lo más difícil que alguien podía hacer. Entonces era Dios hombre haciendo un pacto aquí en la tierra por nosotros y para nosotros. Entonces esta redención incluye estas 4 copas, pero Jesús tomó las 3 primeras, nos consagró para que seamos su pueblo, su esposa, su iglesia gloriosa, nos rescató, nos salvó, nos sanó, nos da victoria contra el mal, nos da dominio, reino, nos redime y nos restaura, nos vuelve a nuestra posición original como reyes y sacerdotes. Dice, porque Él nos redimió por medio de su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces la redención incluye volver a ser coronados como reyes y sacerdotes. Bien, vamos a ver una historia acerca de la redención en Ruc, capítulo 1, 16. Esta es la historia de Ruc y Noemí y Boz. Dice, respondió Ruc, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces este lenguaje que tenía Ruc era un lenguaje de pacto. O sea, esta pequeña frase que Ruc le dice a Noemí es un pacto. O sea, Ruc y Noemí entraron en un pacto. Entonces ella le dice, tu Dios será mi Dios, donde tú vivas yo viviré. Este es un lenguaje de pacto. Dice que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Por eso que en las bodas contemporáneas, los jueces o a veces los pastores, cuando están haciendo la ceremonia en iglesia, dice hasta que la muerte los separe. Entonces cuando llega la muerte, el pacto se termina porque ya murió uno de los cónyuges. Pero esta es la buena noticia. Miren, Dios nos ama tanto, como dice Romanos, dice que nada nos separará del amor de Dios, nada, ni tribulaciones, ni pruebas, ni dificultades, nada nos separará del amor de Dios. ¿Cómo ustedes se pueden separar de alguien que no puede morir? Entonces Jesús es el esposo, Él muere, resucita, asciende a la diestra del Padre, está preparando su regreso para su esposa, para estar con nosotros para siempre. Entonces, Dios nos ama tanto que la muerte no nos puede separar. Por eso que Jesús vino a redimirnos ¿de qué? Con su sangre Jesús nos redimió del pecado, de la maldad, de nuestros enemigos. ¿Cuáles eran nuestros enemigos? Satanás, el pecado y la muerte. Esos son los 3 enemigos de Dios. Satanás,
el pecado, y dice que la muerte es el postrer enemigo. Entonces, cuando ustedes ven que en la Biblia se empieza a resucitar a las personas, así como Jesús resucita a Lázaro, recuérdense que Jesús le dice a Lázaro, María y Marta, ellos son mis amigos. En otras palabras, ellos estaban en una relación de pacto. O sea, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ya no los llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos, es porque Jesús iba a entrar en un nuevo pacto. Y al final del pacto, ellos se saludaban y decían, ahora tú eres mi mejor amigo. Entonces un amigo es un amigo, pero de pacto. Un amigo que dice, no hay mayor amor que que dar la vida por sus amigos. Pero este lenguaje es un lenguaje de pacto. Ruc 2:20, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos y la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón que era vos, y uno de los que puede redimirnos. Acuérdense que en Ruc 1:16, Noemí tenía 2 nueras, que era Ruc y otra más. Los esposos de ellas murieron, ellas quedaron viudas, quedaron pobres, desamparadas. Y Ruc y la otra era extranjera, la única que era hebrea era Noemí. Entonces una se regresó, pero Ruc no. Ruc siguió a Noemí otra vez de vuelta a Israel. Entonces ella pide que su Dios sea su Dios. Está hablando de Jehová. Entonces los esposos murieron, ellas quedan desamparadas, viudas, extranjeras. Llega a una nueva tierra, Israel. Entonces ella va a unos campos, va a sacar unas cosas. Después se da cuenta que ese campo donde estaba cosechando era el campo donde estaba aquel que podía redimirla sin ella saberla. Pero ¿qué hizo que ella llegara hasta allá? El pacto, porque ella dijo que el Dios de Noemí sea su Dios. Entonces Dios, cuando uno empieza a hablarle de que uno quiere entrar en su pacto, Dios va a hacer todos los medios posibles para que tú logres entrar a ese pacto. Entonces Noemí habla de que ese varón que ella conoció, que era vos, es aquel varón que la puede redimir. Pero aquí está la frase, redimirnos. Entonces Ruc iba a ser redimida y Noemí. La frase redención es parte de una copa de pacto, que era la tercera copa, la copa de la redención. Ruc 3:8, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruc, tu sierva. Escuchen esta frase. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor que tu postrera bondad, que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y ahora, mujer virtuosa aquí es mujer Shayil. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay un pariente más cercano que yo. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Entonces dice Ruc, le dice a vos, extiende ahora el borde de tu capa sobre tu sierva. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento la mujer que tenía flujo de sangre? ¿Qué fue lo que ella tocó? El borde del manto de Jesús, que era, ese manto se le llamaba el talik, el manto de oración. Entonces ella toca el manto de oración, que es lo que Ruc toca, el manto de voz. En otras palabras, cuando Ruc extiende su mano para tocar el borde del manto de voz, ella le está diciendo a él, hey, tú eres aquel que puede redimirme. Y como redención es parte de un pacto, la redención también incluía salvación, rescate, sanidad, victoria, santificación, consagración y ser parte del pueblo de Dios y que Dios sea su pueblo.
Cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto de Jesús, el talik, el manto de oración, ella está diciendo en otras palabras: si yo toco el borde de su manto, así como Ruth tocó el manto de Boaz, recuérdense que Boaz y Ruth son parientes de Jesús. Es como si fueran sus tátaras, 14 generaciones hacia arriba, como si ellos fueran sus abuelos, sus tátaras, abuelos, 14 generaciones hacia arriba. Ruth y Boaz venía el linaje de Isaí. Isaí es el padre de David hasta Jesús. O sea, David, el rey Salomón, hasta llegar a Jesús. Hay 14 generaciones. Entonces, cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto de Jesús, ella está diciendo: hey, Jesús es el hijo de David, que es el hijo de Boaz, de Ruth. Si yo hago lo que Ruth hizo, yo le estoy diciendo a Jesús: ese Jesús es aquel que me puede redimir. Dice que cuando ella tocó el borde de su manto, dice que de Jesús salió virtud o poder. Dice que al instante ella fue sanada. ¿Qué fue lo que ella tocó? Aquel que podía redimirla, porque la redención era parte del pacto. Entonces el pacto incluía santificar, separar, consagrar, rescatar, salvar, sanar, tener victoria en el nombre de Yeshua, redención, restauración, ser parte de que Dios sea nuestro Dios, nosotros seamos su pueblo. Entonces, cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto, quedó ¿qué? Sanada, porque sanada era parte del pacto de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer. Entonces, tenemos que tener una conciencia de todas las cosas que Dios hace, están dentro de su pacto. Todas las promesas, dice, son en Cristo Jesús, sí y amén. Pero hay una connotación para aquellos que entran en el pacto de Dios, porque eso es lo que Dios se comprometió a hacer. Ruth 4, versículo 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures, ahí está, restaures o redimas el nombre del muerto sobre su posesión, que tenía, o sea, ese esposo que murió de Ruth tenía tierras. Respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. 7. Había ya desde hace tiempo una costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quita el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo para mí por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú serás ilustres en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Entonces, lo que Ruth dijo en el capítulo 1, donde tú le dijo a Noemí: donde tú vayas yo viviré, donde tú mueras yo moriré, tu Dios será mi Dios, yo seré su pueblo. En Ruth 4, Dios cumple ese pacto. O sea, el pacto ya estaba hecho. Lo único que Ruth tenía que hacer era entrar en ese pacto, así como tú y yo lo tenemos que hacer por voluntad propia. Al final, el entrar a ese pacto, ella recuperó todo lo que perdió y muchísimo más, porque ahora ella entró en el linaje en el linaje de Yeshua HaMashiach, o sea, en el linaje del Mesías de Israel, del Rey de Reyes de todo Israel.
y le empiezan a dar bendiciones a Ruth. Dice que le dijeron: la mujer que entre en tu casa sea como Raquel y Lea, que a ellas se le llaman las matriarcas de Israel. Dice: las cuales edificaron la casa de Israel. Entonces Ruth se volvió una mujer que iba a edificar la casa de Israel. Seas ilustre. O sea, Ruth se volvió ilustre en Efrata. Y dice que Ruth recibió renombre en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares. Dice: y que tu descendencia de esa Jehová te dé. Entonces, haber entrado en el pacto santificó a Ruth, la separó, la consagró, la rescató, la salvó, la sanó de todas sus heridas, le dio victoria, fue redimida, fue restaurada y se volvió parte del pueblo de Dios. Dios se volvió su Dios y ella fue su pueblo. Eso es lo que reciben aquellos que entran en el pacto de Dios, pero tienen que beber de la copa. Hay que beber de la copa. Por eso que es importante la cena del Señor, porque al beber de la copa le estamos diciendo a Jesús: sí. Si no participamos de la cena del Señor, le estamos diciendo a Jesús que usted no quiere saber nada del pacto, de ese nuevo pacto. Usted no quiere entrar en ese pacto. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba haciendo la cena del Señor? Estaban todos los discípulos. Primero se hace la cena, una cena normal, y después se hace la ceremonia de pacto. Cuando Jesús iba a hacer la ceremonia de pacto, ¿quién usted cree que se salió de la cena de pacto? Judas. Justo cuando Jesús iba a hacer la cena de pacto, la ceremonia de las copas, Judas se sale de la cena. Los otros discípulos se quedaron. ¿Y ustedes quién cree que se murió? Judas. Porque las copas incluían salvación. Y como Judas no participó de la copa de salvación, Judas murió, porque no entró en el pacto de Dios. Si Judas hubiera participado de la copa, Jesús tenía que salvarlo. Pero como Judas no participó de la cena del Señor, la cena del nuevo pacto, entonces él no entró, él no pudo ser salvado. Ahora, Jesús consideraba a Judas un amigo. En el Getsemaní, cuando Judas llega con los soldados, dice que Judas besó a Jesús y Jesús le dice: amigo, con un beso me traicionas. Entonces Jesús consideraba a Judas un amigo, pero Judas no considera a Jesús un amigo. De hecho, cuando va a los fariseos, Judas dice que vendieron a Jesús como si fuera un esclavo, 30 piezas de plata. O sea, lo vendió como si fuera lo peor de lo peor, como un esclavo. Entonces, por eso es importante que ustedes participen de la cena del Señor, porque la cena del Señor es el pacto de Dios establecido, es lo que Dios va a hacer. Y ahí podemos acceder a las promesas en Cristo Jesús.